El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Un hecho reciente tiene de plácemes al Congreso de Colombia, la constitución del Centro de Altos Estudios Legislativos. Este hecho marca un hito histórico en la vida de nuestra institución. El Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL, colocará al Congreso al nivel de los más adelantados del mundo en materia de investigación, técnica y procedimiento legislativo. Es el fruto de un acuerdo firmado entre la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, Colciencias y las mesas directivas del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Un calificado grupo de expertos vino al país para intercambiar experiencias sobre la utilidad de los centros de estudios legislativos en los congresos modernos. Algunos de ellos nos acompañan hoy. Inicialmente vamos a dialogar con Jean-Paul Ruskowski, del Centro Parlamentario Internacional. Bienvenido, doctor Ruskowski. Muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿Cuál es la historia del Centro de Estudios Internacionales? El Centro Parlamentario fue creado por la sociedad civil en 1968 y la razón de su existencia fue la carencia de capacidad investigadora del Parlamento canadiense en la época, y fuimos los pioneros de la investigación sobre temas de política internacional y de defensa, y eso provocó el nacimiento del Centro Parlamentario, y hasta el año 1993 fuimos la fuente exclusiva de investigación para el para el Parlamento canadiense, y con la reforma del Parlamento de 1993 en Canadá, el Parlamento decidió constituir su propia capacidad de investigación en la biblioteca del Parlamento canadiense, que es una lindísima biblioteca, y si alguna vez va al Canadá tiene que visitarla. Y desde entonces hemos trabajado en 75 jurisdicciones a través del mundo, y el fundador de nuestra organización vive aún y viene a la oficina como presidente fundador, tiene su oficina en el centro y su nombre es Peter Dobell, y es un gran honor para mí hablarles del Centro Parlamentario. De ese trabajo por el mundo se han derivado la creación de algunos centros de estudios legislativos en otros países. Efectivamente, si yo pudiese jactarme de algo del Centro Parlamentario es de que justamente después de una participación en la reconstitución del poder legislativo en Camboya, los camboyanos, al final de 6 o 7 años que tuvimos intervención en aumentar la capacidad y fortalecer la legislatura en Camboya, crearon un centro parlamentario. Y desde entonces hemos también contribuido a la creación del de un centro de estudios legislativos en Kenia, que está directamente bajo el control de la Asamblea Nacional de Kenia. Tenemos acuerdos de cooperación con diferentes institutos a través del mundo, pero para nosotros es un honor haber sido identificados como precursores en esa materia. ¿Hay una forma de operatividad de un Congreso ideal? ¿Existe un Congreso ideal? ¿Existe la sociedad ideal? Esa es la manera en que yo puedo contestarle. No hay Parlamento o Congreso ideal. El Congreso del Parlamento es un reflejo, o debería ser el reflejo, de la complejidad de nuestras sociedades,
donde todos deben sentirse representados. Entonces todavía no hemos alcanzado el Parlamento ideal, porque no hemos alcanzado todavía la sociedad ideal, y espero que no sea inmediatamente, porque así nos quedamos sin negocio nosotros. Es muy curioso, Canadá tiene un sistema de gobierno muy particular, que también es una especie de mixtura entre nuestras democracias tradicionales en América Latina y la influencia europea. Así es. Usted sabe que el Canadá fue una colonia británica y también nos podemos jactar de que hemos obtenido nuestra independencia sin ningún conflicto militar o sin derramar ninguna sangre. Fue a través de negociaciones muy hábiles de ciertos dirigentes de nuestro país, y todo se hizo en paz, y se hizo también gracias a la existencia de la Liga de las Naciones, a las Naciones Unidas después, y hemos decidido como pueblo de que teníamos que guardar lo mejor de las tradiciones del sistema parlamentario británico, y en cierta manera hemos adelantado o hecho progresar el sistema parlamentario británico. Los británicos han venido a vernos, han hecho mejorías ellos, y ahora nosotros estamos viéndolos porque ellos están haciendo mejorías. Evidentemente tenemos una complicidad natural con el sistema inspirado por Westminster, y el año que viene van a ser 800 años de la firma de la Carta Magna, y en Canadá va a haber una gira de la Carta Magna para celebrar los 800 años de la Carta Magna, que es el instrumento que ha inspirado el sistema parlamentario y el sistema legislativo a través del mundo. ¿Cómo opera el Parlamento canadiense y cuáles son los centros de poder? ¿Cómo se controlan los poderes entre sí? Esa es una excelente pregunta, porque ahí justamente donde hay lo que yo llamaría la fusión. Para ser miembro del Ejecutivo, el partido que gana la mayoría de los escaños, 308 escaños a través del Canadá, es el que se convierte en el gobierno. Y no puede ser usted miembro del gobierno sin tener un escaño. Entonces el primer ministro es el jefe del partido que tiene más escaños y se convierte en el primer ministro. Y después escoge a los ministros de su bancada, porque la tradición británica obliga al Ejecutivo a rendir cuentas al Parlamento. Entonces, para poder estar en el Parlamento, en la tradición británica, tiene que ser uno electo o senador. En el caso de Canadá, los senadores son nombrados, y han habido casos excepcionales en que ministros han sido senadores porque pueden presentarse ante el Parlamento. Entonces, es una fusión y es un sistema que obliga al Ejecutivo a tener muy en cuenta el Legislativo, porque hay una broma en Canadá que dice que el peor enemigo del primer ministro está en su bancada. No es el jefe de la oposición, porque el que quiere suceder al primer ministro es de su propia bancada. Entonces, esa es una obligación del primer ministro de asegurarse de que su bancada esté bien informada y que esté de acuerdo con sus proyectos de leyes y su gobierno. Bueno, como también es un poco compleja también su ascendencia. Usted, entiendo, es nacido en Francia, educado en Centroamérica y ciudadano canadiense. Como cada desastre tiene sus oportunidades, mis padres tuvieron que salir de Polonia cuando las fuerzas nazis invadieron Polonia y fueron refugiados en Francia, y yo nací después de la guerra. Y después mi padre, como abogado, fue profesor de la Universidad Católica en Lima, en el Perú. Entonces nos mudamos y ahí me crié. Y ahí fui al colegio primario, secundaria, inclusive comencé los estudios universitarios. Y después me fui a estudiar en Estados Unidos.
y ahora estoy casado con una mujer salvadoreña y por eso que su comentario sobre Centroamérica es pertinente. Y soy canadiense, sí, y en Canadá somos muchos que tenemos una historia semejante. 30% de los canadienses no han nacido en Canadá. Muchísimas gracias, doctor Rutkowski, por su presencia en Colombia y por su aporte a la creación de este Centro de Altos Estudios Legislativos. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. A ustedes los invitamos a estar nuevamente con nosotros en algunos segundos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad, con un nuevo invitado, Mariano Herman, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de Argentina. Doctor, cuéntenos cuál fue el enfoque de su conferencia en estos actos previos a la creación del Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso colombiano. Bueno, el foco de mi reflexión ha sido básicamente los grandes ejes que desde nuestra experiencia estructuran los procesos de modernización en los poderes legislativos, en los parlamentos, en las legislaturas. Entonces, básicamente lo que hemos descrito es precisamente estos componentes que tratan de alguna manera de fortalecer lo principal, que es el procedimiento de calidad en la sanción de las leyes, que es el principal objetivo que tiene el Congreso, los congresos, pero al mismo tiempo atendiendo otras realidades, como son las capacitaciones, el impacto de las nuevas tecnologías también en el proceso parlamentario y fundamentalmente también reflexionar sobre las relaciones con la sociedad civil, las políticas de transparencia y bueno, todo esto estructurado en el marco de programas de modernización y que puedan ser estudiados en centros de reflexión, como es el caso de este proyecto que están llevando adelante, que es la creación del CEAL, ¿no? ¿Cómo opera en la Argentina ese Centro de Altos Estudios? Entiendo que de una reciente creación y está vinculado a una universidad. Exactamente. Nosotros tenemos, y me toca dirigir, el Centro de Estudios Legislativos, que está imbricado en la Universidad Católica de La Plata, en Argentina. Es una experiencia que hemos iniciado hace 4 años, que verdaderamente nos está dando muy buenos resultados, pero la verdad es que nos parece sumamente atractivo el modelo que está tratando de implementar aquí el Congreso de Colombia por 2 o 3 características que me parece que son fundamentales. En primer lugar, el compromiso que ha asumido la ESAP en esta iniciativa. Seguramente muchos ya lo saben, pero probablemente algunos telespectadores no, y es que la ESAP es la única escuela de administración pública en toda Latinoamérica que está dedicada oficialmente y específicamente a cumplir ese cometido. Entonces, bueno, esto es sumamente importante y además la decisión de este centro académico de colaborar y trabajar de manera armónica con las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso. Esto es absolutamente novedoso. Esto no ocurre en ningún país de Latinoamérica y me parece que en este sentido Colombia está marcando un nuevo rumbo que creemos que será en beneficio no solo del Congreso de Colombia, sino también de las experiencias en otros países de América. ¿Qué otros países de América tienen centros de altos estudios legislativos?
¿Usted los conoce? ¿Cómo se desarrollan allí? Bueno, por ejemplo, en el caso de México, México tiene en su Cámara de Diputados 5 grandes centros de estudios que están dirigidos a diferentes disciplinas. Uno de esos centros reflexiona específicamente sobre las cuestiones que se refieren al derecho parlamentario, a las ciencias de la legislación. Otro, por ejemplo, está especializado en temas de opinión pública. Otro centro trabaja todos los temas que tienen que ver con políticas sociales. Bueno, hay 2 centros más que también trabajan sobre otras disciplinas, pero son centros que trabajan de manera autónoma y no tienen una alianza y no tienen el carácter de institutos universitarios. Aquí la ESAP sí tiene el rango de una universidad. El Senado de México también tiene un instituto sumamente prestigioso, que es el Instituto Belisario Domínguez, y bueno, también es un centro sumamente con una gran tradición y sumamente útil. En Argentina nosotros dentro del Congreso no tenemos un centro de manera específica, lo que tenemos es un cuerpo y una dirección estructurada que ya tiene una tradición de 100 años, pero la gran diferencia que hay con esta iniciativa que están emprendiendo aquí en México, aquí en Colombia, es que, por ejemplo, en el caso de México, en el caso argentino, generalmente estos centros trabajan a demanda de los legisladores para muchas veces ayudar a considerar temas de coyuntura. Y la ventaja de esta propuesta que están llevando aquí con el CEAL es que además puede trabajar con objetivos de mediano y largo plazo y en su carácter de ser también un centro académico genera un ambiente muy interesante de reflexión con cierta distancia de las coyunturas ordinarias en las que se debaten los congresos. Entonces creo que esto enriquece mucho la propuesta sobre la que estamos trabajando aquí en estos días, ¿no? ¿Puede generarse en Colombia un modelo de centro de altos estudios para el resto de Latinoamérica? Yo creo que sí, que este es un nuevo modelo. Me parece que es una decisión de vanguardia y me parece que va a ser mirado con mucha atención porque es una demanda de alguna manera insatisfecha. Hoy en los congresos de América Latina, en muchos de ellos hay profesionales muy cualificados, muchos de ellos son profesores universitarios, se desempeñan en la cátedra, tienen títulos de posgrado, pero lo que no tienen es un ámbito común a partir del cual realizar alguna reflexión que permita mejorar y realizar aportes en términos organizacionales para el mediano y largo plazo. Por tanto, esta política que está llevando adelante el Congreso, esta política que está apoyando la ESAP, me parece que va a ser mirada con mucha atención y que empieza a cubrir un vacío en las organizaciones que de alguna manera sirven de soporte al trabajo parlamentario. Finalmente, ¿cuál ha sido su contacto con los congresistas colombianos? ¿Qué percepción tiene de nuestra democracia? Bueno, personalmente creo que el grado de compromiso que se ha advertido en la sesión que hemos tenido ayer por la mañana, a todos los conferencistas que hemos venido del exterior nos ha impresionado por el alto compromiso que han demostrado senadores y representantes que estaban presentes. La noche anterior había estado precisamente mirando el canal del Congreso, el debate que se desarrollaba en el Senado de la República y varios senadores que estuvieron en esa sesión, que había sido bastante intensa, estaban después asistiendo al seminario en el Hotel Tequendama, que es donde estábamos sesionando. Del mismo modo, también advertí la presencia de varios representantes, algunos de los cuales también estaban anoche en otra sesión que se desarrollaba en la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, me pareció que a pesar de tener una agenda sumamente comprometida, sumamente intensa, demostraron un grado de participación y de compromiso muy, muy alto. Con posterioridad al seminario, tuvimos un almuerzo y tuvimos varias reuniones con ellos y también esa ha sido la impresión con la que nos estamos yendo y esto me parece que es sumamente auspicioso.
Eran casi 50 legisladores de ambas cámaras los que pasaron en algún momento por el seminario, altas autoridades, las mesas directivas, los 2 secretarios generales de ambas cámaras. Bueno, la verdad es que más no se puede pedir y creo que ha sido un verdadero éxito. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Germán, por su participación en este seminario y por su extraordinario aporte a la creación del Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso Colombiano. Muchas gracias y muchas gracias a Colombia, al gobierno, a las autoridades del ESAP, a las autoridades de ambas cámaras y a la calidez de todo el pueblo colombiano porque hemos sido recibidos de una manera maravillosa. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con un nuevo invitado aquí a Congreso y Sociedad. Bienvenidos a Lacra, licores adulterados de Colombia, registro antisanitario. Aquí nos esmeramos por cumplir nuestra promesa de marca, 100% adulterado. Así es, y en cada paso de nuestra adulteración trabajamos arduamente para darles a todos ustedes una bebida alcohólica peligrosa y de mala calidad. Ahora nuestro proceso de inspección es altamente reconocido. Aquí en nuestro moderno departamento de envasado añejamos nuestros productos durante 5 minutos. Bueno, hay veces 6, para entregarles nuestro amplio portafolio de productos. Y recuerde que con cada etiqueta que no rasgue y con cada tapa que no destruya, usted nos ayuda a hacer cada día ¡más! Este es un problema serio que entre todos podemos acabar. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con nuestro último invitado en este programa especial sobre la creación del Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso Colombiano CAEL. Esta vez con el doctor Carlos Iván Castro Sabaj, representante del Instituto de Altos Estudios Europeos en Derecho y Ciencia Política. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la sede natural y la sede para América de este importante instituto? Muchas gracias. El Instituto de Altos Estudios Europeos nace como una iniciativa de profesionales y académicos en Madrid con el ánimo de hacer una verdadera transferencia de conocimiento, de saber hacer entre Europa y los Estados aliados. Ha desarrollado actividades muy importantes desde el punto de vista académico en diferentes países africanos y muchos países en América Latina. Precisamente, tu pregunta es muy importante porque el Instituto de Altos Estudios Europeos ha escogido como su sede principal para América Latina la ciudad de Bogotá. Tiene una sede física aquí en Bogotá que se ha convertido en un verdadero centro de pensamiento al que llegan los más renombrados profesores europeos a dictar sus clases y sus módulos directamente en Bogotá, de forma tal que muchos funcionarios, servidores, hemos tenido como estudiantes de nuestros diferentes programas a gobernadores, alcaldes municipales, exministros, congresistas específicamente, que han podido tener la oportunidad de recibir su formación directamente de renombradísimos profesores, como lo son el profesor, por ponerte solo algunos ejemplos, el profesor Dieter Nolen de Alemania o el profesor Antonio Elorza de España, quienes se desplazan aprovechando la plataforma que brinda el Instituto de Altos Estudios Europeos hasta la ciudad de Bogotá para brindar esos espacios de formación. También hay un intercambio permanente. Los alumnos de este instituto viajan a Europa y conocen de primera mano cómo funcionan allí los congresos, los parlamentos.
Precisamente, parte del proceso de formación en el que nosotros recalcamos mucho es brindarle la oportunidad a nuestros participantes de que visiten y conozcan los procesos legislativos y los procesos en general políticos que se dan en estos países. Y entonces parte del programa puede incluir incluso la posibilidad de recibir uno de esos módulos directamente en la ciudad de Madrid o en otras de las ciudades, dependiendo de los estados amigos que se encuentren. El puente también se ha convertido en una transferencia dual, es decir, a partir del trabajo académico del Instituto de Altos Estudios Europeos se ha también logrado transmitir un poco de la realidad colombiana y de nuestra cultura y de nuestros procesos de formación hacia Europa. Entonces, es un puente dual, no se trata solamente de recibir conocimiento, sino que también se ha convertido en una puerta que le ha permitido a Colombia darse a conocer también en la Unión Europea. ¿Cuál es la vinculación del Instituto de Altos Estudios Europeos a concretamente, Centro de Altos Estudios Legislativos que se está creando en Colombia? Muy importante tu pregunta, porque estamos celebrando la reciente firma de un convenio directo que existe entre el Instituto de Altos Estudios Europeos y el Congreso de la República para ayudar en estos procesos de formación. Como te comentaba, el Instituto de Altos Estudios Europeos ha tenido entre sus estudiantes también algunos congresistas en el pasado, pero a partir de este convenio que se ha suscrito recientemente con el doctor Juan Fernando Cristo, vamos a poder explotar aún más esas oportunidades y brindarle a nuestros legisladores colombianos la oportunidad de formarse directamente con quienes hoy forman los legisladores en Europa. Ese convenio ha dado nacimiento también a la Escuela de Política del Instituto de Altos Estudios Europeos y precisamente en compañía con el Centro de Estudios Legislativos vamos a poder sacar muchísimo mayor provecho de esta colaboración académica. Bueno, ¿cuál es su historia personal? Usted se ha formado en Europa también, entiendo. Yo soy colombiano, estudié Derecho en Bogotá y luego, por alguna razón desconocida para mí aún, terminé en Alemania. Allá hice mis estudios de posgrado y estuve viviendo 9 años en Alemania, donde tuve la oportunidad de formarme con estos profesores. He sido también profesor de diferentes universidades en Alemania, en un proceso muy interesante que me ha permitido también regresar a Colombia a traer un poco esas experiencias. Tenemos un vínculo muy cercano con España y con Alemania, países que visitamos con frecuencia para continuar fortaleciendo estos lazos, por ejemplo, a partir de iniciativas que tenemos, que estamos desarrollando aquí también, como miembro honorario del Max Planck Institute de Alemania para Derecho Internacional Público y Derecho Público Político, y son experiencias que a partir del Instituto de Altos Estudios Europeos y a través de los procesos de formación que se están desarrollando en América Latina, pues podemos explorar aún más y explotar con mayor beneficio. Definitivamente muy importante para los congresos esta vinculación con la academia permanentes para su evolución, para el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático. Definitivamente es una apuesta necesaria en la que el Congreso de la República ha dado en el momento necesario. Hemos venido trabajando hace un par de años ya en los vínculos con el Congreso de la República y el nacimiento del Centro de Estudios Legislativos, de la mano del Instituto de Altos Estudios Europeos, de la SAP, de la Escuela de Política del Instituto de Altos Estudios Europeos, definitivamente marca el camino de lo que debe ser esta alianza legislativo-académica que debe dar los frutos que todos esperamos. Usted conoce a fondo la forma como opera el Congreso colombiano. ¿Cuáles son algunos aportes académicos que se le pueden brindar a través del CAEL para su mejor operatividad y para definitivamente también cambiar un poco la percepción que tiene la opinión pública sobre nuestro Congreso? Hemos discutido mucho ese tema en los últimos debates. Existe una relación muy cercana de los legisladores con su electorado, pero sin embargo se siente una distancia aún entre el Congreso y el pueblo. Yo creo que ese canal de formación nos va a permitir generar esos medios de comunicación y esos canales institucionales de formación también para afianzar esa cultura política en el sentido amplio de la palabra. Yo creo que es una oportunidad
única la que tenemos con el CAEL, con el Centro de Altos Estudios Legislativos, de acompañar el proceso legislativo. No se trata solamente de pensar en la forma en que son elegidos nuestros legisladores o específicamente en el trabajo desde el punto de vista de la técnica legislativa, sino también acompañar el proceso a través de modelos de formación que nos permitan hacer cada vez unas leyes más cercanas. La gente conoce el trabajo legislativo, pero a veces no conoce muy bien los contenidos de las leyes y sigue existiendo una distancia en el contenido de las leyes porque también el Congreso se enfrenta a retos muy interesantes con leyes complejas, con el tema del sistema de salud y muchos otros, que nosotros consideramos que a través de un centro de pensamiento, de un centro de estudios legislativos, se puede apoyar, acompañar, formar a continuar a nuestros legisladores, acompañarlos en el proceso de formación académica para complementar ese proceso. Entonces yo creo que eso tiene que llevar necesariamente a una profundización en el contenido de las leyes, en el conocimiento también que la ciudadanía va a tener del trabajo legislativo, no necesariamente de los asuntos electorales o de los asuntos procedimentales, sino también del contenido mismo con el que el Congreso se ve enfrentado permanentemente a unos retos muy, muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Iván Castro por su presencia aquí en Congreso y Sociedad y a todos los expertos internacionales que nos acompañaron en este programa especial sobre la creación histórica para el Congreso de Colombia del Centro de Altos Estudios Legislativos. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los invitamos aquí a Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.